terreno. No se deje engañar. No cancele cuotas a cualquiera por espacios en asentamientos informales. Los terrenos donde se ubican pertenecen a un tercero y corre el riesgo de ser desalojado en cualquier momento. Asegúrese y consulte en las páginas y redes sociales oficiales del Banco Hipotecario de la Vivienda. Un mensaje del INBU, Bambi y MIVA. Ahora se gana con 2 acumulados. Inicia en 100 millones de colones. Si no sale el acumulado, crece 25 millones para el próximo sorteo. Son 59 bolitas con premios extras. Las bolitas que salen favorecidas se eliminan de la tómbola. Para el sorteo 21, inicia un segundo acumulado en 100 millones de colones y también acumula 25 millones en cada sorteo. Jugar responsablemente. Jugar para hacer el bien. Es más fácil y económico prevenir que corregir. CETECOM existe para ayudar al sector bancario, hospitalario, instituciones gubernamentales y empresas privadas para dar un servicio de calidad y a un precio justo. Se especializan en la venta, instalación y soporte técnico de generadores eléctricos de todas las marcas a nivel nacional. Distribuidores directos de Deep Sea Electronics y Onis Visa. Búscalos en Ofibodega Santa Rosa, local 18, WhatsApp 6196-1355 o visita cetecom.com. CETECOM. Más de 26 años a su lado. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Soy Sari Hernández de Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Los padres de Sam Bankman, fundador de FTX, la bolsa de criptomonedas en quiebra, Joseph Bankman y Barbara Fried, han sido recientemente demandados. Se les acusa de utilizar la empresa para enriquecerse a costa de los clientes de FTX. La demanda alega que Bankman y Fried aceptaron de parte de la empresa un regalo de $10 millones en efectivo y una lujosa propiedad de $16.4 millones en las Bahamas, sabiendo que FTX estaba al borde del colapso. Sam Bankman, quien se declaró inocente de sus cargos de fraude, espera detenido su juicio el próximo 3 de octubre. Este episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, también en podcast, en las principales más importantes plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval.
Hoy, siendo viernes, es el día en que abocamos gran parte de este programa al análisis de los mercados y la economía durante la semana con Oscar Gutiérrez de Transcomer, y eso será un poco más adelante. Antes de eso, déjeme informarle que el Sindicato de Trabajadores Automotrices de los Estados Unidos cumplió con lo que había prometido y escaló su huelga en contra de General Motors y de Stellantis. El sindicato dijo que ahora sus miembros dejarán de trabajar en 38 centros de distribución de autopartes, propiedad tanto de la General Motors como de Stellantis, que es la dueña ahora de Chrysler. Esto fue a partir del mediodía de este viernes. Hay que notar que esta expansión del movimiento de huelga no afectará a la Ford Motor Company, puesto que el sindicato dice que esta empresa ha avanzado más en las negociaciones con el sindicato. El sindicato está pidiendo básicamente un aumento salarial del 36%, entre otras cosas más. Son 146,000 miembros los que tiene el sindicato. En esta ocasión, son 146,000. Hasta ahora, solamente unas decenas de miles de miembros sindicales son los que están en huelga. Solamente unas decenas de miles. Con todo y los que se sumaron este viernes, todavía son unos 13,000, en realidad nada más, de 146,000. Pero van a estar escalando así conforme sientan que las empresas no están negociando de manera efectiva. Hay que decir que también ya, por supuesto, la política se ha estado empezando a meter, la política, pero pues populista en este sentido, ¿no? El hecho, o sea, si la huelga fuera general y total, fuera un asunto político, puesto que Washington, concretamente el gobierno federal, concretamente la administración Biden, estaría muy, muy preocupada, puesto que tendría un efecto significativo, inmediato, sobre la economía de todo Estados Unidos. Una huelga total general. Pero esta huelga no es total ni general. Entonces, todavía Joe Biden, que ha sido el presidente de Estados Unidos más prosindical en mucho tiempo, en mucho tiempo. Y esta huelga pausada ha permitido a Joe Biden seguir con su postura prosindical, porque él está en pro del movimiento sindical. Nada más que si este movimiento sindical empieza a efectivamente afectar la economía, Joe Biden no tendría más remedio que hacer una acción la cual probablemente tenga que ser en contra del sindicato. Pero no hay necesidad de eso en este momento por las razones que le acabo de decir. Eso es en cuanto a la política. Ahora, en cuanto a la política popular, ahora sí ya se metieron porque Donald Trump, siempre ágil, siempre rápido y siempre ávido de encontrar un momento de cámara, anunció que iba a viajar al estado de Michigan para reunirse con los huelguistas y también con las empresas. ¿Sí? El estado de Michigan es donde están varias de las empresas, varias de las fábricas que están en huelga. Joe Biden, el presidente, no había querido meterse mucho menos viajar a Michigan, no había querido hacerlo, porque él
tenía la posición de que mejor no se mete y dejarlos a las dos partes que negocien. Pero una vez que Donald Trump dijo yo voy, Joe Biden no pudo resistir y dijo, bueno, pues yo también voy, pero voy y incluso antes que tú. Entonces ahora resulta que informaron que Joe Biden, el presidente, va a ir a visitar a Michigan 24 horas antes que lo haga Donald Trump. Y eso sí, Joe Biden, el presidente, dijo que iba a ir a apoyar al sindicato y a protestar con los huelguistas por sus demandas en contra de las empresas que los contratan. Eso sí, Joe Biden sí dijo que él va a favor del sindicato. Pero de nuevo, lo puede hacer porque tiene la oportunidad de hacerlo, porque todavía no le afecta a la economía que él tiene el mandato de estar cuidando. Si este asunto se recrudece y empezara a afectar a la economía, probablemente el propio Joe Biden tuviera que hacer algo en contra del sindicato o del interés del sindicato. Pero por lo pronto lo toma también como oportunidad electorera popular, definitivamente. Bueno, por cierto que hay que decir que, como le estábamos diciendo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvo de visita por Washington y básicamente fue a pedir tanto a la Casa Blanca como al Congreso que le sigan otorgando la ayuda militar y de dinero, que con eso se convierte en ayuda militar, en su combate contra los invasores de Rusia. Una de las cosas que Zelensky fue a hacer fue a insistir para que le dieran misiles de largo alcance. Y digo insistir porque él ya lo venía pidiendo desde hace tiempo y el presidente Joe Biden venía diciéndole no, no y no. Y todavía cuando Volodymyr Zelensky llegó a Washington, la posición de Joe Biden era no. Obviamente esa era la posición de no, pero siempre decía ahora no, quizá después. Bueno, pues para que vea que sí sirve la visita en persona a Washington, porque todavía no se iba Volodymyr Zelensky de Washington cuando se anunció que Estados Unidos acordó el proveer a Ucrania con los misiles conocidos como ATACMS, que pueden ser usados para larga distancia y a precisión para ayudarlo a combatir al invasor ruso de las tierras ucranianas. El propio presidente Joe Biden le informó a Volodymyr Zelensky de esta decisión de acuerdo a lo que se reporta por los medios de comunicación. Como le decía, Kyiv desde hace tiempo venía pidiéndole a la administración Biden por estas armas, las cuales Ucrania puede usar para atacar los territorios ucranianos ocupados por Rusia y sus cadenas de suministro. Al principio, Estados Unidos se negaba porque quería evitar que Ucrania fuera a atacar a Rusia dentro de su territorio, lanzando estos misiles desde Ucrania hacia Rusia. Pero al parecer hubo garantías a este respecto de que no fuera a ser así, que esos misiles no pueden ser usados para atacar territorio ruso, pero sí territorio ucraniano tomado por Rusia. Por cierto, que Ucrania lanzó ataques con misiles a las oficinas generales de la flota del Mar Negro de Rusia en el puerto de Sebastopol en Crimea. Crimea siendo esta península ucraniana ocupada por Rusia desde el 2014.
El gobernador de la ciudad de Sebastopol dijo que los servicios de emergencia estaban combatiendo un incendio en el edificio de las oficinas generales de la flota de el Mar Negro. Se reporta que al menos una persona está desaparecida, de acuerdo al Ministerio de Defensa de Rusia. Oficiales locales también dijeron que Crimea estaba siendo atacada por un ataque cibernético sin precedentes. También el jueves, Rusia condujo un gran asalto aéreo sobre varias ciudades ucranianas, incluyendo la capital de Kiev, en la que se reportó que al menos 2 personas perecieron y al menos 20 heridos. Y bueno, la autoridad antimonopólica de la Gran Bretaña dio su aprobación provisional para que Microsoft adquiriera a Activision Blizzard, esta desarrolladora de videojuegos, en esta transacción por $75 mil millones. La autoridad allá en la Gran Bretaña había originalmente bloqueado el acuerdo en abril, argumentando que pudiera perjudicar a la libre competencia y específicamente al consumidor. Sin embargo, tanto Activision Blizzard como Microsoft entregaron a las autoridades el nuevo plan, esto fue durante el mes pasado, el cual se afirma que tomó los pasos necesarios para tratar de resolver las preocupaciones de los reguladores, con lo cual, al parecer, sí fue posible y estos dijeron que aprobarán la transacción por $75 mil millones. China y Siria anunciaron una nueva sociedad estratégica después de la reunión entre Xi Jinping, el presidente de China, y su contraparte siria, Bashar al-Assad, en regresar a su país a enfrentar a la justicia luego de el quebranto, la quiebra de su banco en detrimento de muchos de los ahorristas de ese banco en Ecuador. Y también el centro de atención ahí era justamente Bob Menéndez. Pareciera, no tengo la información aquí en la mano, pero pareciera que no pasó a mayores. Solamente se informó que se estaba investigando criminalmente, pero no pasó a mayores. Y después vino el otro juicio de caso de corrupción y ahora este. Entonces, lo que quiero tratar de decirle es que este senador viene bajo la mira de las autoridades por corrupción desde hace más de una década. Bastante más. Isaías, los hermanos Isaías de Ecuador. Los hermanos Isaías, el típico caso, que por cierto, que a los hermanos Isaías famosos les confiscaron todo en Ecuador, ¿verdad? Les confiscaron todo, el banco quebró, les confiscaron todo, pero pues bueno, sus clientes, los clientes del banco perdieron su plata, el banco quebró, los clientes perdieron su dinero, etcétera, etcétera, fue todo un escándalo y ellos nunca perdieron su estatus, su nivel de vida, ¿sí? Ellos en Miami siguieron y siguen todavía viviendo como lo que siempre fueron, millonarios, en mansiones, con yates, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decirle que la situación, volviendo al tema de Ucrania, mientras que Estados Unidos al otro lado del mundo la sigue ayudando entusiastamente, las relaciones de Ucrania con sus vecinos se está deteriorando de manera muy alarmante.
por supuesto que con su vecino principal, que es Rusia, ni se diga, ¿no? Pero también del otro lado, que cuenta que son vitales para Ucrania, la situación se está empezando a tornar bastante desagradable. El lunes, Ucrania se quejó ante la Organización Mundial de Comercio después de que Hungría, Polonia y Eslovaquia prohibieran las importaciones de sus granos, quejándose de distorsiones en sus mercados domésticos. Ucrania dijo que podría entonces hacer lo mismo y prohibir las cebollas y las manzanas de Polonia, así como los automóviles húngaros, si es que el embargo continuaba para una fecha límite que era este viernes. Eslovaquia arregló con Ucrania. Sin embargo, Polonia dijo que, siendo así, entonces detendría la ayuda militar que le estaba dando a Ucrania para ayudarla a combatir a su enemigo, el vecino del otro lado, que es Rusia. Y por supuesto que todo esto ha hecho escalar las tensiones de manera bastante alarmante. Decir que, por supuesto, hay un elemento político en este asunto de Polonia, porque resulta que hay elecciones presidenciales, elecciones generales en este 15 de octubre. Entonces, el presidente de Polonia tenía pues una intención electorera, populista, de dar ese tipo de declaraciones, sobre todo porque los agricultores polacos pues representan una importante base de votantes para el partido oficialista, que es el Partido de la Ley y la Justicia. Y por supuesto que los agricultores están bastante pues molestos con la entrada de los granos ucranianos que han hecho bajar los precios. Sin embargo, hay que decir que la postura del partido podría tener consecuencias bastante peligrosas, porque se está poniendo en riesgo el dañar el frente que hasta ahora todavía en teoría sigue unido, el frente europeo de apoyo hacia Ucrania y en contra de Rusia. Y por supuesto que establece también un precedente nada bienvenido para cualquier otro país que trate de buscar una excusa para debilitar o disminuir la ayuda hacia Ucrania. Acuérdese que, bueno, esto estamos hablando de Europa, pero también la OTAN, que no es Europa, pero están casi todos los países de Europa, cómo se ha hablado y cómo se ha destacado la unión que la invasión de Rusia ha generado a favor de Ucrania y en contra de Rusia. La unión de la OTAN, que hasta antes de la invasión rusa a Ucrania se veía bastante débil, y la propia unión y resolución de la Unión Europea. Y siempre se habló de que uno de los efectos no deseados y que le falló el cálculo a Vladimir Putin es justamente la consolidación de esta unión. Bueno, pues aquí están las primeras señales de agotamiento, puede ser. Primeras señales de que se está debilitando este asunto. Y ahí es donde está el peligro. Y bueno, todos los ojos puestos en eso. Hay que decir que, hablando de la tercera economía más grande del mundo, que es Japón, hay que decir que en ese país la política monetaria extra laxa
dirigida a combatir, no la inflación, Japón tiene el problema opuesto a lo que el resto del mundo estaba teniendo o está teniendo todavía. El resto del mundo estaba combatiendo la inflación. Japón, ya no le digo que estaba queriendo generar inflación, no, estaba combatiendo la deflación. La deflación. Y bueno, la situación ahora pareciera que puede estarse complicando porque este viernes, después de su reunión de política monetaria de 2 días, el Banco Central de Japón mantuvo su posición de dejar su tasa de interés de corto plazo negativa sin cambios. Sin embargo, se anunció que probablemente venga un cambio en el corto plazo. Porque pareciera que empieza a haber brotes inflacionarios, algo de inflación en Japón. En agosto, los precios al consumidor, incluyendo la energía, pero sin embargo no la comida y mucho menos la comida fresca, subió por 3,1% anual. Y la diferencia que hay entre las tasas de interés japonesas con las de Estados Unidos han presionado al yen a un nivel mínimo histórico de 150 por cada dólar estadounidense, lo que ha generado preocupación en el gobierno de Japón sobre aumentos en los precios de importación y, por supuesto, mayores costos de vida para el ciudadano japonés. El gobernador del Banco de Japón, Ueda Kazuo, pues definitivamente se muestra preocupado por esta situación. En julio pasado sorprendió a los mercados al ajustar la política y ajustar con la política la curva de tasas de interés, permitiendo al bono gubernamental en yens el que suba hasta un 1%. Y antes, en este mismo mes, él dio a conocer la posibilidad de aumentar las tasas de corto plazo en Japón. Y de nuevo, en una circunstancia muy, muy particular de Japón, que es totalmente diferente a la que tiene el resto del mundo. También diferente a la de China, porque China tampoco tiene problemas inflacionarios, pero China no tiene problemas inflacionarios por una falta de actividad económica, que no es el caso de Japón, diferente. Y bueno, cambiando de tema rápidamente, hay que decir que en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, en el 2018, ahora está esta semana la Asamblea de las Naciones Unidas, pero estamos hablando del 2018, los líderes mundiales en aquel entonces de manera formal se comprometieron a eliminar de la faz de la Tierra la tuberculosis, que en ese momento era la causa de alrededor de 1.500.000 muertes cada año, y se esperaba que así fuera para el año 2030. Bueno, pues hay que decir que este viernes, durante la actual cumbre de las Naciones Unidas, los delegados se reunieron por segunda vez a este nivel tan alto para hablar de este mismo tema desde entonces. Y desafortunadamente, esto fue en el 2018, la promesa para eliminar de la faz de la Tierra la tuberculosis. Esto fue en el 2018. Usted bien sabe que a partir de ese momento y hasta el momento en el que estamos ahora, la historia del mundo cambió. Usted sabe por qué. La historia del mundo cambió por completo. Hay que decir que después de décadas de que la tasa de mortalidad por tuberculosis venía cayendo
de manera constante, en los últimos años esta tendencia se revirtió. Y por supuesto que la razón principal fue nada menos y nada más que la razón principal de todo lo demás que se cagó en este mundo, discúlpeme el término, pero es la verdad, que fue la pandemia del COVID-19. Porque, como usted recuerda bien, los casos de COVID, etcétera, anegaron, colapsaron a los servicios de salud en prácticamente todo el mundo y, por supuesto, todos los recursos, por casi un año completo, si no es que más, todos los recursos de salud se fueron hacia todo lo que tuviera que ver y exclusivamente con COVID-19. Y esto significó quitarle recursos al combate a la tuberculosis. Y encima, los encierros forzaron a personas que tenían problemas de salud a que se encerraran con el resto de las personas durante semanas y semanas. Y por supuesto que los países más pobres, donde la tuberculosis es más prevaleciente, fueron los más afectados por esto. Y bueno, obviamente ya terminó la pandemia, terminó el gran problema del COVID-19 y la situación está empezando a presentar algo de mejoría. Y aparte, hay algunos actores importantes jugando aquí. Porque, por ejemplo, en junio pasado, la Fundación Bill and Melinda Gates, así como también la Fundación Wellcome, que son dos de las más ricas caridades del mundo, anunciaron que financiarán una prueba para una vacuna nueva de tuberculosis, que tienen la esperanza de que pudiera prevenir hasta 76 millones de casos de tuberculosis y salvar 8.500.000 vidas sobre los próximos 25 años. Y eso es lo que se tiene hasta este momento para poder, ahora sí, eliminar de la faz de la Tierra a la tuberculosis. Bien. Óscar Gutiérrez y el análisis de la semana en los mercados y la economía después de esta pausa. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? ¡No sufran más! Cambien esa cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Bueno, es viernes y los viernes es día del análisis de los mercados y la economía con Óscar Gutiérrez de Transcomer en este segmento patrocinado precisamente por Transcomer. Mi querido Óscar, bienvenido. Buenas tardes, Alberto. Como siempre, un gusto estar en tu programa. Y el día de hoy parecía al inicio que iba a terminar positivo o iba positivo. Los mercados abren a las 7:30 de la mañana, hora Costa Rica.
A las 9:40 tocó su punto más alto del día, iba ganando 0,36% el S&P 500 para terminar cayendo un 0,23%. No fue tanto el movimiento, pero sí con esto completa 4 días seguidos de pérdidas, provocados en la mitad de la semana principalmente por las declaraciones del señor Powell, que ahorita vamos a conversar sobre ello. Al final, el S&P cerró en 4,320, cerca de 2 puntos abajo del punto más alto que había tenido. 6 sectores fueron positivos el día de hoy, principalmente tecnología de información y servicios de comunicación, y 5 sectores negativos, principalmente servicios públicos y bienes raíces. La mejor acción del día en el S&P 500 fue una empresa de semiconductores, ON Semiconductor, que creció un 3,17% para cerrar la acción en 93.81. Esta es una empresa de 31,000 empleados, tiene una capitalización de mercado de 39,200 millones de dólares, ventas de 8,350. ON Semiconductor es una empresa que se dedica a hacer circuitos integrados específicos, o sea, para otros productos, para productos electrónicos con fines específicos como fuentes de poder, como sensores para diferentes productos y algunos otros productos especializados. En realidad no vi de lo que pude analizar, no había una razón específica para una subida especial el día de hoy. Sencillamente es una acción que venía cayendo durante 2 semanas y a veces sucede que cuando está sobrevendida, pues viene una recuperación. Curiosamente, bueno, es la mejor del día y en realidad el aumento no es tan significativo, fue de 3,17%. Típicamente a veces vemos acciones que suben 6, 7, 8% en un día cuando es la mejor del S&P 500. Lo que quiere decir es que la mayoría que crecieron muy poco. Sí hubo algunos temas, bueno, unas noticias de que se habían incluso tal vez algunas empresas más bien de fondos de inversión saliendo de esta inversión, lo cual probablemente es lo que venía provocando la salida o la baja en estas últimas 2 semanas de la acción. Pero también hubo algunas analistas que calificaron bien los pronósticos de la acción. En general es una empresa que tiene un múltiplo de utilidades de 22 veces utilidades, que es en este momento el precio que es acorde con el promedio que ha tenido los últimos 5 años. Una empresa que viene creciendo un 18% anual también en los últimos 5 años. La peor acción es tal vez más interesante de analizar, es la empresa Norwegian Cruise Line Holdings, que es una empresa de cruceros que perdió el día de hoy 7,45% para quedar la acción en 15.66. Esta empresa tiene 38,900 empleados, una capitalización de mercado de 7,200 millones de dólares, ventas de 7,160 millones de dólares. También arrastró esta caída o se vio afectado igual, no, siendo como la sexta más o menos o séptima empresa del S&P 500 que cayó, es Royal Cruise Lines, que está en el mismo negocio. Sin embargo, bueno, cayó menos tal vez en parte, es una empresa el doble de grande que Norwegian. Norwegian tiene 29 barcos con 62,000 camas, Royal Caribbean tiene 64 barcos, Norwegian tiene 38,900 empleados, como mencionaba, Royal tiene 102,000 y Royal está un poco menos apalancado. Igual son empresas que están en todo el mundo con sus servicios de cruceros. Norwegian tiene 3 marcas para operar sus cruceros, es Norwegian, Oceanía y Regent Seven Seas, y operan bueno, en Europa, Asia, Australia, el Caribe, Canadá, Alaska, Sudamérica, Hawái. Fue fundada en 1966 y está basada en Miami. ¿Qué les pasó? Básicamente, bueno, ahorita que vamos a conversar un poco más del evento económico de la semana, que fue la conferencia de la Reserva Federal.
y que afectó en esta semana el índice del S&P, pues este es un afectado directo realmente porque dentro de lo que se vio en la semana fue la permanencia de tasas altas esta es una industria, la de los cruceros, que depende por un lado de que sus clientes compren estos pasajes por medio de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito están, bueno, en un nivel altísimo de deuda en este momento y han aumentado mucho las pérdidas o la morosidad por tarjetas de crédito, y un anuncio de que puedan permanecer por más tiempo las tasas altas. Se ve que puede afectar no solo sus ventas, sino que también el efecto que este tiene en su balance. Norwegian, para que tengamos una idea, tiene activos por 18.648 millones de dólares y tiene deudas por 18.633, o sea, está prácticamente en un 100% apalancamiento, o sea, apalancado todos sus activos, patrimonio contable de solo 15 millones de dólares con esos tamaños y esos volúmenes, e incluso eso tomando en cuenta que algunos activos aparecen en la contabilidad, pero en el fondo no son tangibles. Esto sucede a veces con patentes o algunos contratos, y a la hora de ver incluso los activos tangibles, están, o el patrimonio tangible, el valor en libros tangible, quitando estos elementos, queda en negativo, o sea que tendría un patrimonio negativo de 583 millones de dólares. Y es que las operaciones de Norwegian, bueno, desde incluso el ingreso operativo están dejando pérdidas, es decir, sin tomar en cuenta la estructura financiera de la compañía. Deja una pérdida de los últimos 12 meses de 183 millones de dólares, y la carga en este momento de los intereses es de 678 millones de dólares con ese nivel de endeudamiento que tiene la compañía. Entonces la pérdida después de impuestos atribuible a los accionistas es de 851 millones de dólares. La suma anterior no da exacto por algún tema fiscal, pero imagínense que una empresa que tiene patrimonio de 15 millones de dólares y está perdiendo 851, pues de ahí no tiene perspectivas muy positivas. Hay algunas industrias que presentan estos niveles de apalancamiento, muchas veces las aerolíneas, uno analiza Boeing, por ejemplo, son empresas con altísimos niveles de deuda, pero si se ve que esta situación puede ser pasajera y que con el tiempo pueden recuperar, cuando recuperen sus clientes, sus márgenes, pues los accionistas están dispuestos a comprar las acciones de estas compañías aún cuando tengan un patrimonio negativo. Pero claro que si se prevé que se va a extender el plazo en el cual se mantengan altas estas tasas de interés, pues eso tiene un efecto muy grande en una compañía como esta. Imagínense que con ese nivel de deuda habría que ver exactamente cuál es el costo, pero si vence deuda y tienen que renovarla, pues cada 1% de costo implica 186 millones de dólares más. Entonces, la situación para este tipo de empresas puede ser complicada, y esto fue lo que afectó el día de hoy a Norwegian y trajo abajo un poco también a Royal Caribbean. En la semana, bueno, la semana cierra negativa, perdiendo un 2,93%, el S&P 500, todos los sectores perdiendo. En realidad el que menos perdió fue tecnología de información, y el que más perdió fue precisamente productos discrecionales de consumo. Es la peor semana en 6 meses desde marzo. La caída, en realidad el lunes fue positivo, el martes ligeramente cayó muy poco, pero la caída más importante fue ayer y antier siendo el día en que se presentó el señor Powell a dar su conferencia de prensa después de los resultados que anunciaron, en los que quedó igual la tasa de referencia. Sin embargo, a pesar de que la tasa quedó igual de 5.25 a 5.50, sí se percibió
utilizando ahí una herramienta que es el dot plot o el gráfico de puntos, en donde una buena parte de los miembros de la Reserva Federal prevén que para fines del 2023 la tasa termine subiendo aún a 5.6%. Aquí ha habido un tema que básicamente el mercado en el tiempo le ha costado creer a veces las posturas de la Reserva Federal, y yo creo que poco a poco ha ido asumiendo que lo que dice la Reserva pues sí se cumple al final, y eso ha hecho que en las apuestas se vaya corriendo el plazo. Yo me acuerdo hace unos meses cómo se preveía que este mismo año ya iban a iniciar las disminuciones de tasa, y en este momento se prevé que se mantenga la tasa como está, a pesar de que el dot plot o este gráfico de puntos prevé incluso una subida adicional antes que termine el año, pues todavía el mercado no le termina de creer y prevé que la tasa se va a mantener igual hasta julio del año entrante. Pero antes esa caída en tasas era este año. Y además, para el año siguiente se preveía una caída de un 1% porcentual, ahora solo de medio. Entonces, esta coyuntura en donde se prevé que las tasas continúen o permanezcan por más tiempo, está teniendo algunos efectos. Entre ellos, por ejemplo, subieron los rendimientos de bonos de mayor plazo. Antes, la diferencia que había, por ejemplo, entre la tasa de bonos de 10 años y la tasa de 2 era de un 1% completo, básicamente. Ahorita es de 0.75. Y estaba, bueno, la curva sigue invertida. Acordémonos que se habla de que la curva de tasas de interés está invertida cuando las tasas de corto plazo son mayores a las de largo plazo. Y esto se da porque el mercado lo que prevé es que las tasas de corto plazo, si son muy altas, pueden provocar una recesión que obligue eventualmente a la Reserva Federal a bajar las tasas, y por eso es que en promedio, digamos, la tasa de 10 años termina siendo menor que la tasa de 2 años. Este fenómeno históricamente ha sido un anuncio de una recesión que viene. Y bueno, las apuestas se reducen un poquito en eso, en el sentido de que esa diferencia en la curva de rendimientos baja un poco, y se prevé que se pueda sostener por más plazo las tasas de interés altas. Y es que la economía ha sido resiliente, es decir, no ha habido una caída importante en la economía. Eso el mercado lo ha venido tomando positivo. Sin embargo, precisamente el hecho de que no suba el desempleo, de que la economía esté resiliente, es precisamente lo que hace y obliga a la Reserva Federal a conservar las tasas altas a largo plazo para lograr la meta de inflación del 2%, que de nuevo en esta conferencia la volvió a reiterar y diciendo, bueno, nosotros no acabamos con nuestro trabajo hasta llegar ahí. Incluso se prevé que ese nivel se va a lograr hasta el 2025, y por lo tanto tienen que mantener una tasa restrictiva por el momento. Han cambiado también un poco digamos, la percepción del mercado. Inicialmente era un poco, bueno, apenas empiece a volver la inflación, vamos a volver a esta etapa de tasas de interés cercanas a cero que se vivió en la última década. Pero cada vez se ven más, Alberto, analistas que dicen, bueno, es que no necesariamente vamos a volver a lo que teníamos antes. Acordémonos que las tasas se mantuvieron cerca de cero por 10 años después de la crisis inmobiliaria, y es que se pudo hacer esto porque no se logró, o esta baja en tasas para estimular la economía no provocó inflación. La diferencia ahora es que sí está provocando inflación. Entonces, muchos analistas pues lo que prevén es, olvidémonos del escenario de volver a tasa cero. La tasa
tendrá que estar en términos reales un poquito arriba del 2%, que es la meta de inflación, y debería terminar en 3,5%. Entonces esto pues cambia los escenarios hacia adelante. Si las tasas altas se mantienen altas por mucho tiempo, eso pues puede terminar afectando un poco las acciones de tecnología, por ejemplo, que a la hora de valorarse en el mercado lo que se hace es traer a valor presente sus utilidades, que en un ambiente de mayor inflación o de mayor tasa tienden a ser menores en valor presente. Eso puede afectar un poco. Igualmente, tasas más altas pueden afectar las empresas que tienen una estructura de apalancamiento muy fuerte, como vimos el ejemplo ahorita del caso de estas empresas de cruceros. Y uno podría pensar entonces que es conveniente más tal vez invertir en empresas con lo que se llama empresas de valor versus las empresas de crecimiento, que son las de tecnología, que tienen una estructura financiera más sana y mayor capacidad de soportar una deuda alta. Acordémonos que también, a pesar de que la inflación que vigila la Reserva Federal es la inflación central, es decir, no toma en cuenta los precios de la comida y los precios de energía por lo volátiles que son, sí es importante recalcar que si la energía o los precios del petróleo se mantienen altos por mucho tiempo, terminan afectando también la estructura central de inflación, ¿verdad? Es decir, ahorita tenemos, por ejemplo, el precio del petróleo que había estado en junio en 67.7, ahora está cerca de $90, y si esto persiste, eso termina traduciéndose también en aumentos en costos de transporte y otros que terminan también afectando la inflación principal o la inflación central, y es por esto que la Reserva Federal sigue atenta a los datos y no prevé en el corto plazo bajar la inflación hasta no tener señales claras y definitivas de que la inflación va hacia la baja, Alberto. Sí, Oscar, y yo quisiera detenerme un poquito y subrayar un tema que tú mencionaste al principio de tu reporte sobre las pérdidas que se están dando en las empresas de tarjetas de crédito. Y obviamente yo no me preocupo tanto por las empresas de tarjeta de crédito, sino lo que esto significa, que significa que los clientes de las empresas de tarjetas de crédito, es decir, los consumidores, cada vez más no solamente están endeudándose más con tarjeta de crédito, lo que podría señalar problemas económicos de consumo, sino que están dejando de pagar sus tarjetas de crédito. Y esto a mí me parece preocupante. Sí, y te voy a decir qué es lo preocupante, que igual que en el mercado, yo siento que el comportamiento que uno ve ahí, lo que muestra es que las personas están diciendo, bueno, no importa, voy a seguir consumiendo con mi tarjeta, porque esto de las tasas altas en la tarjeta es temporal y ahorita bajan. Y ahí es donde yo creo que pueden encontrarse con una gran dificultad. Uno ve, bueno, no solo que están subiendo la morosidad en las tarjetas, los saldos de tarjetas el mes pasado pasaron de $1 millón de millones de dólares. Y eso es, el consumo sigue alto, pero si la gente está consumiendo mientras se endeuda, pues esto es una burbuja, es una bomba. En algún momento, cuando empiecen a restringirle el crédito a estas personas, eso tiene que terminar afectando el consumo. Entonces hay que estar atento a estas cifras, Alberto. Definitivamente. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, en su segmento de análisis, patrocinado precisamente por Transcomer, te agradezco como todos los viernes, Oscar. Muchas gracias a vos y buenas tardes y feliz fin de semana a tu audiencia. Y también para ti. Y bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro.